Buenas noches. En unos minutos inicia su presentación el ingeniero Marcos. Hola Vamos a... Carolina, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo está, Marcos? Me Muy escuchamos bien, bien. muy bien. Van a Bueno, disculpar, hubo un problema con el enlace y por eso se tardó con una contraseña. bien. Bueno, muy buenas noches a los 28 participantes que tenemos en este momento a través de Zoom. Seguramente tenemos otros tantos a través de Facebook Live. Bueno, voy a empezar indicando de que esta es una presentación que hemos preparado sobre todo para compartir algunos conocimientos, algunas experiencias que tengamos todos nosotros con relación a diseño y la operación de plantas de compostaje, de plantas de separación y He clasificación. trabajado en los protocolos, he encontrado varios. Bueno, eh, vamos a tratar de compartir pantalla en este momento. Bueno, vamos a hablar de que los residuos orgánicos tienen un tratamiento muy específico, muy diferente al que podrían tener, por ejemplo, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, como por ejemplo los RAES. Son, como decimos muchas veces entre todos nosotros, son universos muy distintos, ¿no? En toda ciudad, en toda urbe, existen fuentes de generación de residuos, fábricas, comercios, domicilios, y cada uno de ellos requiere de un tratamiento específico desde lo que es la etapa de la separación en origen. Por ejemplo, hay un interés creciente por el aprovechamiento de los microorganismos que se presentan en los residuos orgánicos y por ello es que se hace separación en origen y se evita de que ingresen residuos contaminantes como reciclables o residuos peligrosos o ecotóxicos, ¿no? Eh, este gráfico que les muestro es un intento de esquematizar todo el intercambio que existe entre flujos de masa, de líquidos, de emisiones que se dan entre lo que pueden ser diferentes plantas de tratamiento, una planta de separación y clasificación, una estación de transferencia, un reciclador industrial, una planta de digestión anaeróbica, compostaje. Vale decir de que cuando nosotros entramos a el plano ya de diseñar y de dimensionar sobre todo, se necesita conocer qué residuos de una industria o de una planta pueden servir de insumos a otra. Por ejemplo, en el caso de residuos orgánicos y
que son rechazados en una planta de separación y clasificación, estos residuos o materia orgánica residual del proceso de separación y clasificación pueden ser derivados hasta lo que es una planta de biometanización o digestión anaeróbica para hacer un digesto o un bioestabilizado posteriormente. O sea, vale decir de que una vez de que se hace un tratamiento de digestión, pasa a una planta de compostaje para hacerse un bioestabilizado del digesto ya de biometanización, que es una pasta deshidratada ya de los lodos que se obtienen de los digestores, por ejemplo. Perdón, Marquito, disculpa que te corte. No sé si por favor podrías poner en formato presentación o en modo presentación. No está corriendo tu presentación. A ver, ahora sí. Gracias. Gracias a ti, Vladi, por avisarme. Bueno, sigamos adelante, ¿no? Dicha esa introducción y de haber conocido cómo es la dinámica entre lo que son las instalaciones de tratamiento y aprovechamiento, bueno, vamos a hablar específicamente de la planta nodriza de la separación y clasificación, en este caso del tratamiento de los residuos sólidos, que es la planta de separación y clasificación. Esta nave, o en este caso esta planta, sí, nave industrial también, en realidad es la primera en recepcionar tanto lo que son fracciones reciclables como fracciones mezcladas o el resto que algunos manejan ese término, y se empieza a iniciar la separación y la clasificación que pasa luego a plantas de funciones y de tratamientos de fracciones más específicas. Este es un PFD, un diagrama de flujo de proceso de una planta que habíamos diseñado en 2002 a nivel de ingeniería básica para la región metropolitana de Canadá. Ustedes verán de que el carro recolector descarga los residuos en un foso que es mucho más bajo del nivel del terreno natural, si vale el término. Hay un dispositivo de un pulpo grúa que ayuda a cargar a un alimentador de cadenas y que pasa posteriormente a un trommel primario donde se seleccionan residuos voluminosos como cartones, muebles que tal vez puedan llegar, incluso bolsas con residuos que sean de unos tamaños considerables, ¿no? En este caso estamos hablando mayores a 35 o a 350 milímetros. Luego de ello hay un proceso de un triaje manual, un control, un handpicking, que en realidad lo que hace es proteger a este equipo que es un abridor de bolsas, un open back, de lo que son los residuos férricos, de lo que son los metales, de lo que son los residuos de vidrio, para, en el primer caso, evitar un daño en la máquina y en el segundo caso, evitar contaminar irreversiblemente los residuos que posteriormente se siguen afinando por granulometrías. En este caso, después de este sistema, que verán ustedes aquí hay un dispositivo que permite un bypass, o sea, para usar o no el abridor de bolsas. Muchas veces en algunos proyectos ya se tiene la cultura de que los reciclables se entregan ya en contenedores rígidos, no se utilizan bolsas, pero en la mayoría de los casos siempre debe haber la consideración de que una planta debe estar preparada para cualquier situación, para cualquier posibilidad y para una de las peores condiciones de trabajo. Es una planta en realidad de trabajo severo, de trabajo sucio. Hay una frase que siempre manejamos los basurólogos, ¿no? De que no trabajamos con galletas ni con panes, trabajamos con basura y huele muy mal y es altamente corrosivo. Entonces los materiales que se deben de utilizar incluso en la construcción de estos equipos deben ser materiales de alta calidad. Luego de este proceso de la apertura de bolsas se pasa a un trommel doble, donde ya se tiene en primera instancia una separación de finos, donde sobre todo caen los orgánicos, y posteriormente se tiene una separación ya de residuos rodantes, planares y finos. Estamos hablando ya de residuos más ligeros, sobre todo los residuos reciclables. Estoy describiendo en este momento una línea de tratamiento de resto, ¿ya? Podemos hacer diferentes configuraciones de luces de malla, o sea, de los espacios que se tienen en estos trómeles. Bueno, un trómel es una criba
rotatoria o rotativa que tiene un tambor donde hay perforaciones que ayudan a separar por granulometría los materiales que ingresan, ¿no? Hay un movimiento cascada, mucha atención a lo que se va a comentar sobre el trommel, porque más adelante, si las conexiones y los aspectos técnicos nos permiten, podremos ver tal vez algún tipo de iniciativas locales. Bueno, posterior a este trommel doble, pasamos a unos equipos que se llaman los separadores balísticos. Son estos equipos que estoy remarcando en el cursor, donde ya se hace una separación de planares, rodantes y finos. Residuos planares, cartones, papeles, films. Residuos finos, tierra, harina, restos de barrido. Y residuos rodantes, bueno, botellas, naranjas, sandías, todo lo que haya podido llegar hasta este momento, en este punto se logra gracias a este mecanismo, ¿no? También mucha atención a este equipo que es el separador balístico, que vamos a verlo en video. Dentro de todo este recorrido también tenemos separadores electromagnéticos que priorizan en algunos casos materiales férricos, y también existen equipos que tienen ya conducciones o son equipos de conducción de corrientes de eddy, ¿no? Algunos los conocen como equipos Foucault, de corrientes Foucault. Ahí tenemos una separación ya de los no ferrosos, como aluminio, latas de cerveza, por ejemplo, ¿no? Y así se logran varias fracciones que luego se van a unos búnkers móviles, donde se tiene sobre todo polietileno de alta densidad, PET, film, bricks, no ferrosos, plásticos que están en mix, mezclados, papel, cartón. También tenemos una fracción que sirve como combustible alternativo, RDF, SR. Y posteriormente, como último paso, se tienen prensas bala, donde ya se arma la bala prensada, o en este caso son unas especies de enfardadoras, pero en este caso se planteaban unas enfardadoras automatizadas, ¿no? Que incluso ya amarraban con alambre la bala. Algo muy importante es conocer qué tipo de planta vamos a diseñar. La hemos tratado de escribir como un ejemplo didáctico para esta charla, pero cuando ya una autoridad nos pide preparar una propuesta de diseño de una planta, en este caso nos hemos dirigido más hacia una planta de gran escala, una planta industrial, es muy importante considerar de que un estudio de generación y caracterización no brinda una total certeza de la dinámica de la generación de los residuos a lo largo del año. Esta es una variación por estacionalidad. En el gráfico se ve esto, de residuos sólidos urbanos ingresados a vía ingenio, el relleno sanitario, en el periodo de 2012-2015. Es una relación porcentual con respecto al total anual. Vale decir de que hemos tabulado datos desde el 2012 hasta el 2015, donde hemos dicho que en el 2012, por ejemplo, en promedio del 2012 al 2015, lo que ingresa en el mes de enero significa un 9%. Pero vean lo que pasa en el mes de junio. Hay un valle muy fuerte, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros hacemos el estudio de caracterización en este valle y dimensionamos nuestra planta basados en un estudio de caracterización? ¿Qué quiere decir? Que no es recomendable hacer un estudio de caracterización sin hacer esta afinación por estacionalidad. Es muy fácil, podemos acceder a los registros de botaderos en el caso de las ciudades grandes. En el caso de las ciudades pequeñas podemos alquilar durante algunas fechas específicas, coordinando con la empresa de servicios de aseo, pesajes en diferentes épocas del año, por lo menos por un año, ¿no? Esto nos daría la certeza de que podríamos manejar un promedio que nos permita cubrir esta estacionalidad. Bueno, cuando hablamos de lineamientos para el diseño, deberíamos mencionar de que una planta debería ser resistente o funcional a la variación estacional de la composición de los residuos, no solamente del volumen. También una variación debida a la progresiva introducción de la recogida selectiva,
muy importante. Y por último, una variación debido a las costumbres y niveles de vida de los ciudadanos. Ferias, en el caso de Copacabana, por ejemplo, aquí en Bolivia, se decía que en época normal se generaba, por ejemplo, un total de 3 toneladas día. Pero ¿qué pasa en la fiesta del pueblo? Esa generación se cuatriplica fácilmente. Entonces, esto también debe ser considerado en lo que significan los pulmones o la capacidad adicional de almacenamiento y recepción en plantas de tratamiento. Algunas otras consideraciones, como maximizar la calidad y cantidad de materiales recuperados, el diseño de los sistemas de pretratamiento deben tener en cuenta espacio suficiente para futuras ampliaciones, si es que el terreno da para ello, entre otras, con el tratamiento de la fracción orgánica de residuos municipales, que aquí lo denominamos FORM, procedente de la separación selectiva línea verde, se debe producir compost de alta calidad. Puede ser un requisito de nuestra autoridad, de nuestra MAE, ¿no? Entonces, es muy importante esto. Es distinto hacer un bioestabilizado a hacer un compost de alta calidad. Y así, muchas más consideraciones. Leo algunas, por ejemplo, ¿no? Se debe minimizar los malos olores, ruidos dentro de las naves y fuera de ellas y dar un ambiente adecuado a operadores del interior y el exterior. Esto es muy importante. Se considera en el diseño un 12% de sobredimensionamiento mecánico, incluyendo estacionalidad para los equipos de pretratamiento mecánico y un 25% para los equipos de tratamiento biológico y de eliminación de olores. Generalmente los procesos que involucran unidades o líneas de tratamiento con procesos biológicos son mucho más sensibles a ingreso de contaminantes, condiciones climatológicas, temas de control y monitoreo. Entonces, recomendable para muchos un 25% de sobredimensionamiento, ¿no? En base a lo que es el volumen promedio teórico esperado, ¿no? No le vamos a decir a la MAE que tenemos un 25% de sobredimensionamiento, les diremos que la planta es robusta y permite una operación segura, que no se afecta por estacionalidad ni por temas de fiestas, de eventos donde la generación puede dispararse o reducirse, ¿no? También para el tema de procesos mecánicos, un 12% es lo que podríamos tal vez sugerir, ¿no? Para los cálculos que se hagan tanto para maquinaria, para equipo móvil en la planta, etcétera, ¿no? También el tema del trabajo, ¿no? En selección manual, el triaje manual, el handpicking, que lo llaman, el trabajo de las segregadoras en líneas de triaje manual, puede tener un requisito de exigirse infraestructura, con climatización, con el tema de tratamiento de aire, extractores de aire, etcétera, que puedan ser una necesidad. Es en realidad que ustedes como consultores reciben esta lista de deseos del contratista y el contratante en este caso, y nosotros como contratistas pues empezamos también a plantear procesos y unidades tal vez adicionales, extras, opcionales a nuestra planta, ¿no? Algo muy tal vez importante es de que cuando nos piden dimensionar una planta, sea ya de compostaje, de reciclaje, una planta de tratamiento térmico, es necesario primero definir el número de turnos de trabajo, ¿sí? Porque muchas veces cuando se habla de plantas manuales o plantas piloto, pues este dato es irrelevante, no se lo considera porque en realidad se manejan cantidades pequeñas. Pero ya en el caso de plantas industriales y plantas de industria pesada o de gran escala, generalmente se tiende a aprovechar maquinaria que sea apta para funcionamiento en continuo. Esto por temas económicos y de retorno de la inversión, ¿no? En todo caso, podemos plantear un cálculo donde tengamos un estimado de días hábiles. En este caso manejamos en este ejemplo didáctico 306 días. Se supone un turno de 8 horas hábiles al año, por una simple multiplicación. Disponibilidad física 90%, horas de mantención serían un 10% del que se había calculado como hábiles al año.
Pérdidas operacionales, un 80%. Y aquí un autor que maneja el tema de maquinaria para minería recomienda, por ejemplo, un 80%. Considera solo un 80% de las horas hábiles disponibles, y esto pensando en lo que es el operador, el operario, ¿no? Así podemos llegar, en base a nuestros estudios de balances de masa, podemos llegar a tener entradas en la planta, ¿no? Podemos tener totales de reciclables por día y totales de restos por día. Reciclables, todo lo que son los materiales de envases ligeros, plásticos, y resto sería lo que viene mezclado, ¿ya? En toneladas día, y calculamos un dato muy importante que es ya para una línea de tratamiento, una capacidad. En este caso, la línea de reciclables tendría una capacidad que la convertimos ya ahora de 23,98 toneladas hora. Este dato es muy importante porque ya cuando pasamos a seleccionar maquinaria, pues no vamos a tener datos de fabricante en toneladas año, sino en toneladas hora. Pero considerando un solo turno de trabajo en este caso, ¿no? Suponiendo un turno diario de 6 horas efectivas, trabajando de lunes a sábado, se calcula una capacidad de... Es necesario hacer este tipo de aclaraciones, ¿no? Luego podemos pasar también a hablar ya de las unidades o infraestructuras que sirven para el almacenamiento y la descarga, ¿no? Por ejemplo, en la planta de separación y clasificación debería de considerarse dos resultados de este cálculo, ¿no? La capacidad máxima de descarga y el tiempo máximo de almacenamiento. Y en este cálculo se deberían considerar, por ejemplo, datos como la afluencia de los camiones de recogida, que se distribuyen en dos tramos de 6 y 4 horas respectivamente. Por ejemplo, en un caso, ¿no? La operación de maniobra de aproximación, descarga y maniobra de salida, que puede ser estimada en 10 minutos con 7 vehículos descargando. Esto depende del número de puertas que se tenga en un foso, en un playón de descarga, o rieles o guías, si ustedes quieren, donde los vehículos empiezan a descargar, ¿no? La operación en simultáneo en 7 puestos sin tiempos de espera. Por ejemplo, en este caso de cálculo no se han considerado camiones recolectores de mayor capacidad, con el objeto de que se tiene que asumir la situación más desfavorable y se maneja solamente la capacidad menor. O sea, si en una empresa de recolección tenemos vehículos de 12 metros cúbicos, de 19, entonces partiremos con los de 12. Bueno, también se manejan los tiempos operacionales de descarga, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de maniobra y descarga, capacidad de descargar, la capacidad unitaria de los recolectores, en este caso 8 toneladas, capacidad de descargar 336 toneladas. Este rendimiento es el máximo, no significa que todas las horas se descargan 42 camiones, pero sí es necesario en ocasiones críticas. Ojo, cuando por ejemplo hay un paro del servicio de aseo, y se tiene una fila o seguidilla de carros o compactadores esperando ingresar a la planta, y se debe descargar todos los vehículos en el menor tiempo posible. Son consideraciones operacionales que deben tomarse en cuenta cuando se diseñan plantas industriales, ¿no? En este caso también hay dos cosas importantes en este cálculo para el almacenamiento. Estamos hablando de que nosotros como proyectistas nos ponemos de que el foso o el playón de descarga nos sirve máximo para 2,5 días de almacenamiento. Con estos datos y temas de densidad, de material y todo aquello, se obtiene que, por ejemplo, necesitaríamos un volumen de 2.705 metros cúbicos para la fracción resto, por ejemplo, ¿no? Ahora, algo también más importante que se ha visto y se ve en muchos proyectos es de que muchas veces se hace el cálculo de tiempo, o sí, de tiempo hábil para la operación de la planta, que pueden ser 306 días, pero la recepción de los residuos se hace los 365 días del año. Entonces hay que hacer ese tipo de estimaciones. Lo mismo en la semana, ¿no? A veces la planta solo trabaja 5 días de la semana,
pero los residuos se generan 7 días a la semana, no paran, ¿no? Entonces hay que hacer también ese tipo de consideraciones. Bueno, ya luego teniendo ya los volúmenes y el balance de masa específico para equipos electromecánicos, en este caso un trommel, este es un trommel, tenemos que partir de datos como por ejemplo el caudal máximo, ¿no? ¿Cuántas toneladas hora tendría que tratar este equipo? Siempre, aunque no parezca muy correcto, tenemos que seguir inflando, seguir sobredimensionando. Si digamos nos sale un cálculo de 27,2 toneladas hora de forma matemática para este equipo, vamos a entrar a catálogos de fabricantes o vamos a querer hacer un diseño, no lo vamos a hacer el diseño para 27,2, vamos a hacerlo para 30 o tal vez lo hagamos incluso para 35 toneladas hora, que sea un volumen más comercial, pensando en que nuestro prototipo no solo serviría para nuestra planta, ¿no? Entonces, nos vamos a ir a números enteros. En este caso, asumimos 30 toneladas hora, la densidad esperada en el trommel de 0,355 toneladas por metro cúbico del material que va a cribar, una granulometría esperada de 0 a 100 milímetros, una humedad del 50%, una fluidez escasa y una inclinación del trommel de 3 grados. Con esos datos se ingresa a esta pequeña fórmula y se calcula, ¿no? En realidad un diámetro teórico. Bueno, y con esos datos pasamos ya a catálogos de fabricantes y seleccionamos un equipo industrial que nos convenga. Igual, lo mismo se hace en la industria de la minería, en la industria de agregados. Es el procedimiento básicamente de selección o dimensionamiento de maquinaria, ¿no? Para nuestra planta. Bueno, aquí les muestro un poco el proyecto que hicimos para Cochabamba. Habíamos trabajado en modelar esta planta y algo que quería explicarles aprovechando estos gráficos es de que aquí claramente vemos 3 líneas de tratamiento, 1, 2, 3, aquí también. Un poco la propuesta para esta planta fue de que esta línea, la que ven en este lugar, sea exclusivamente para residuos reciclables y estas 2 otras líneas sean para residuos resto, mezclados, ¿no? Aquí tenemos los abridores de bolsa, están también ahí los trómeles primarios, estos ya serían los secundarios. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos un diseño de planta? Como verán, tenemos 3 líneas de tratamiento. ¿Qué pasa si el motor de este abridor de bolsas falla? Tendríamos un problema serio porque asumamos de que reciclables no está funcionando, que esta otra línea sí está funcionando y está funcionando a full capacidad. Pues entonces tendríamos esta línea en stand-by. Si hubiésemos hecho esta línea única y específicamente para que trate reciclables, pues habríamos hecho un diseño que no es bueno, ¿no? Tendríamos que parar la planta y perder dinero, básicamente, y sobre todo generar conflictos a la MAE, al alcalde, a la alcaldesa, y tener reclamos, ¿no? Por un paro de la planta. En este caso, lo que se ha hecho es de que las 3 plantas tengan capacidad de tratar ya sea reciclables o restos. Toda vez de que si una de las líneas falla, incluso las 2 pueden seguir trabajando, aumentando el número de horas de trabajo o el número de turnos incluso, pero evitando de que la planta pare y se atasque, se colapse el servicio, ¿no? También aprovechar para mostrarles una cabina de triaje. Esta es una cabina de triaje, unos separadores ópticos, otro trommel ya para lo que son los residuos orgánicos, y aquí están las prensas bala, ¿no? Básicamente eso era lo que se quería explicar aprovechando estos gráficos. Ahora les voy a mostrar un pequeño video donde vamos a ver el funcionamiento de uno de los equipos que tal vez llama más la atención en estas plantas, ¿no? En estas plantas industriales de reciclaje. Es un separador balístico y aquí van a ver cómo se separan. A ver si puedo mostrarles. Es una planta de fabricación alemana. Ahí está la marca. Vamos a avanzar rápido.
Bueno, aquí estamos viendo el armado del equipo. Son rejillas en realidad de material inoxidable. Se está haciendo aquí el calibrado del equipo. Ustedes podrán ver aquí un cribado ya de los finos que bajan, que caen, los planares que suben por encima y los rodantes que bajan hacia la parte más baja por gravedad, ¿no? Ahí el trabajo del diseño, un poco también para ver el trabajo de fabricación de estas plantas, el corte con el equipo, ¿no? Y bueno, en realidad hay una industria interesante en otros países, tal vez de Europa y de Estados Unidos, que se dedican específicamente a la fabricación de estos equipos para el reciclaje de los residuos. Eh, Muchos de estos trabajos se desarrollan con esta precisión, puesto de que son equipos que están sometidos a trabajos severos, constantemente expuestos a residuos orgánicos, a residuos corrosivos, a ácidos. Todos los materiales son de muy buena calidad y también la manufactura tiene que ser de esa misma orden, ¿no? Bueno, y así se prepara el equipo, un árbol de levas para el movimiento oscilatorio de estas placas que logran esa separación de planares, el trabajo también de pintura. Y ahí tenemos un separador balístico terminado para exportación, ¿no? Entonces, así es como se trabaja tal vez en otros países donde temas, temas de norma, de requisitos ambientales, de cánones o impuestos, pues no tienen otra que reciclar, ¿no? En nuestro caso, en el país tenemos más grados de libertad, aún no hay sanciones, no hay municipios ni alcaldes sancionados por no cumplir con programas o planes de reciclaje. En otros lugares no es así, entonces también eso ha motivado que la industria privada, de consorcios y todo ello se desarrolle. Bueno, ahora pasemos a plantas de compostaje, ¿no? Aquí ya no vamos a hacer mucho énfasis en lo que es el cálculo y el diseño, vamos a hablar más que todo de operación, pero sí vamos a ver también un balance de masa. Eh, es muy importante que conozcamos de que el compostaje y su dimensionamiento tiene varios procesos iterativos, ciclos o loops que se repiten y donde el material se transporta desde un proceso terminado hasta una fase inicial. Básicamente quiero decirles de que se tiene que calcular la generación de fracción orgánica de residuos municipales, que nosotros le llamamos en este ejemplo por la fracción vegetal, que sería FB, la calculamos en peso y también en volumen, con los datos de densidad esperados, ¿no? Esto se puede cambiar, se puede armar un Excel y podemos hacer un pequeño balance de masa. Posterior a ello, se tiene que calcular un mezclado de estas fracciones, ¿no? Con un principio de promedio ponderado, considerando las densidades parciales y las fracciones en realidad, ¿no? Que se tiene. En este caso, este es un balance de masa para una planta de compostaje por túneles de descomposición y maduración. En cada etapa se consideran impropios que se rechazan, también se consideran densidades de mezcla, actividades como quitar férricos, triturar FB y todo ello, se controlan y se miden, ¿no? En una primera fase, por ejemplo, hay una reducción de peso esperada del 50,7%, una reducción del volumen del 50%. Podemos tener derivaciones a la lombricultura, ¿no? De lo que ya es un compost descompuesto, pero no maduro, aún no maduro. Podemos tener también así un paso ya de lo que es el túnel de descomposición al túnel de maduración, del túnel de maduración un compost ya bruto o más estabilizado, y ahí ya tendríamos lo que se genera como compost en sí, y muy importante, un recirculado de fracción vegetal. Muchas veces esto no se considera en el dimensionamiento de las plantas. Este recirculado vuelve en un 31% según este cálculo, vuelve a lo que es la mezcla de FORM, FB y RCB. RCB sería el recirculado de lo que es el compost, ¿no? Y así, algo también muy importante que no se va a poder visualizar aquí, pero que se debe considerar,
es el tiempo de residencia en plataforma de descomposición, en este caso en túnel de descomposición. Muchas veces se piensa que si tenemos un área de 15 por 20 metros cuadrados y una altura de pila esperada de unos 2 metros o 1,5, pues piensan que es esa la capacidad. Pues no, la capacidad va a ser mucho menor porque el material va a estar en la pila durante 60, 30 días y en ese tiempo, ese espacio que ocupa la pila de compost no va a poder ser utilizado por residuos nuevos o frescos. Entonces, es necesario hacer un análisis de lo que se llama el tiempo de residencia del material en descomposición o en proceso. Este es un diagrama ya de flujo donde tenemos la forma, el FB que se trituran y se mezclan en un tambor mezclador. Se hace un llenado del túnel, hay una descomposición con aireo y riego. Es muy importante hacer este tipo de gráficos antes de animarnos incluso a obtener una capacidad nominal de la planta, porque en base a los equipos que escojamos, como trómeles, trituradores y todo ello, habrá siempre un proceso crítico o cuello de botella donde ese proceso y ese equipo, esa unidad, esa isla de tratamiento, va a definir la capacidad nominal de la planta. Vale decir que si tenemos una trituradora de una capacidad de 20 toneladas hora, o 20 metros cúbicos por hora, y tenemos un túnel que puede trabajar ya en términos de hora a una capacidad de 17 toneladas hora, porque es más pequeña, porque no se ha hecho bien el dimensionamiento, o tal vez sí se ha hecho bien. Bueno, la capacidad nominal no serán los 20 metros cúbicos de la trituradora, serán los 17 metros cúbicos, en este caso, del túnel, ¿no? Si me dejo entender. O sea que hay que hacer también ese análisis para poder obtener una capacidad nominal. Generalmente se agarra la capacidad de ingreso y se maneja esto como una capacidad de planta, ¿no? No es así. Algo muy importante en las plantas de compostaje es considerar la densidad de los materiales. Algunos municipios se han comprado mini cargadores de ruedas con cucharón para roca, cucharón para materiales rocosos o pesados, ¿no? Ese cucharón no es el más adecuado porque el compost tiene una densidad de 560 kilogramos por metro cúbico y la roca y demás tiene una densidad por encima de 1.600 kilogramos por metro cúbico, dependiendo, ¿no? Incluso del tipo de roca. Entonces, es muy importante que cuando se adquieran equipos para plantas de compostaje, se compre equipo para material ligero, semipesado en este caso, porque sí existen las variables de cucharones para materiales ligeros, ¿no? Y con eso ese equipo es mucho más eficiente. Es mucho más eficiente. Es como comprar 1,5 mini cargadores por el precio de uno, ¿no? Es algo así porque los tiempos de trabajo y también el transporte de materiales es algo intenso durante el trabajo de la operación de planta. Este es un camión, por ejemplo, que sirve para llevar, en este caso, estiércol o compost terminado con un sistema de piso móvil. Es un sistema de piso móvil que tiene unas barras que igual que en el separador balístico oscilan de una manera que empiezan a movilizar el material en la dirección que nosotros queramos, en este caso hacia atrás, y evacúan grandes volúmenes de materiales sin la necesidad de volquetas ni de palas cargadoras, ¿no? En este caso es muy, muy eficiente. Y en plantas industriales de compostaje es un equipo que ahorra bastante dinero. Bueno, pasemos ahora rápidamente a lo que son algunos tips para la operación correcta de plantas de compostaje. Para ello me voy a colar a una cartilla que habíamos hecho para el Ministerio de Medio Ambiente y Agua para la operación de plantas de compostaje, ¿no? Mucha discusión entre lo que es un polímero orgánico, lo que es una bolsa compostable y qué es una bolsa oxodegradable y demás tipos, ¿no? Las definiciones, ¿no? Incluso llamando a normas internacionales,
que permiten, en este caso, determinar cuándo una bolsa puede ser apta para lo que es la separación en origen como una etapa principal en el proceso de compostaje, dentro de una operación de planta de compostaje, hablando un poco de las actividades y los procesos antes de entrar a la planta. Incluso esos detalles debería de controlarse cuando alguien se anima a diseñar una planta, ¿no? Igual, la recolección es un proceso previo, pero es muy importante porque algo que se critica mucho en los recolectores de basura o de residuos sólidos es que muchos a veces no cuentan con este dispositivo, el depósito para lixiviados o lechada, ¿no? En este caso, los residuos van goteando, ¿no? Los residuos líquidos van goteando por las calles. Algunas veces, incluso por la experiencia, se ha visto que cuando se mezclan residuos bioinfecciosos va el camión sangrando, ¿no? El camión va sangrando prácticamente. Y eso es en realidad un evento que en cuanto a monitoreo y control ambiental en este caso es lo primero en realidad que se revisa, ¿no? Muy importante que los carros recolectores de materia orgánica cuenten con este dispositivo. Hay una discusión, muchas veces hablan de que un carro compactador no es el idóneo para llevar residuos orgánicos. Bueno, tenemos una parte importante en un carro basurero, es el panel eyector. Si este panel eyector se logra enviar al fondo con los sistemas hidráulicos, todo lo que es ya esta parte de los cilindros de transportación y compactación, esta parte, pues simplemente empujará hacia adentro de la caja los residuos orgánicos sin comprimirlos contra el panel eyector. Pasando también tenemos sistemas de izaje de contenedores, que en inglés se los denomina lifters, diferentes configuraciones para, en este caso, configuraciones económicas. No estamos hablando de lo que se ve en La Paz, por ejemplo, con los equipos de los carros o los recolectores laterales, ¿no? De sistema automatizado. Estamos hablando de equipos que igual se cargan automáticamente, pero con dispositivos más sencillos y los ponemos en la guía por ser más económicos, ¿no? Diferentes normas y estándares, perdón, existen en lo que significa la configuración de contenedores, ya sean metálicos o plásticos. En este caso, una norma muy, muy extendida a nivel internacional serían los modelos DIN o las normas DIN alemanas, ¿no? En este caso, estos contenedores se ven en el mercado nacional y son compatibles con estos sistemas de lifters que se accionan con el mismo sistema hidráulico del carro recolector. Estamos pensando en que queremos facilitarle la vida a los recolectores porque, por ejemplo, uno de estos contenedores de 1 metro cúbico de residuo orgánico puro de mercado es prácticamente imposible manipularlo con 3, 4, se necesitan 8 obreros para poder cargar este contenedor dentro de lo que es este carro recolector de carga trasera, que está relativamente cerca del suelo. ¿Qué pasa cuando se quiere cargar estos contenedores a volquetas? Es mucho más difícil. Muchas veces la gente se tiene que valer de yutes, de cartones y todo ello para vaciar los residuos al suelo y luego cargar de a poco hasta el carro basurero, hasta la volqueta basurera, en este caso, ¿no? Algunas ideas para incluso hacer el trabajo más ligero en volquetas, específicamente para carros tipo volquete o volquetas, y nuestra experiencia local, siempre muy importante, con carros bicompartimentados, ¿no? En este caso va muy bien porque aquí se separa la celulosa, se separa la fracción vegetal y aquí lo que es el FON, la fracción orgánica de residuos municipales. No obstante, este carro es de una tolva bien baja, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, que los residuos orgánicos no son pesados, tienen una densidad baja y nosotros tenemos que recolectarlos en un carro basurero que tiene una capacidad volumétrica pequeña, ¿no? Entonces ahí puede también aplicarse el carro compactador con esas modificaciones o esos cuidados que se tienen para hacer mucho más eficiente el servicio, por ejemplo. Muy importante conocer el tipo de residuos clasificados por su biodegradabilidad, en baja y en alta biodegradabilidad.
problemas de olores, de moscas en las plantas de compostaje se deben al desconocimiento de este tipo de clasificación. Incluso es recomendable que en las áreas o playones o áreas donde se recibe el material de mercados, descargado directamente desde la banqueta o desde el recolector, debería de tener un sistema de aireación forzada para que inmediatamente ingresen los residuos se pueda airear y evitar la generación de malos olores por descomposición anaeróbica, ¿no? También es importante manejar ya a nivel de plantas una clasificación de los residuos. Esta clasificación de residuos la hemos jalado, en este caso, en esta guía, de lo que es la lista europea de residuos, el código del catálogo europeo de residuos, que en realidad no es nada más que un inventario de residuos, donde ya nos aterriza los residuos por fuente, ya sea industria minera, industria de la construcción, residuos municipales, donde hay subcategorías que ya involucran a residuos en específico. Además, hay una columna de observaciones y especificaciones de materiales permitidos y no permitidos. Con eso podemos hacer que la recepción de nuestros materiales y los contratos con nuestras empresas e industrias que puedan tal vez utilizar la planta para el tratamiento de residuos puedan estar de forma más ordenada, atendidos, ¿no? en estas plantas. La limpieza también de los carros compostadores que traen materia orgánica es muy importante. Aquí, evidentemente, lo habitual es usar agentes desinfectantes en los carros basureros, pero aquí hay algo que tal vez lo pongo como un plus sujeto a discusión. El uso excesivo de lavandina o de algún otro tipo de desinfectantes puede generar bacterias panresistentes, ¿no? Y este es un problema de salud mundial, donde ya las bacterias, los protozoos y demás, de una comunidad de miles de especímenes, unas 2 o 3 resisten y se vuelven ya resistentes a antibióticos, a desinfectantes y diferentes otros elementos de limpieza, ¿no? Vale decir de que si una de estas bacterias contamina al personal, pues ese personal no tendría tratamiento ni con antibióticos. Entonces, abusar de la creolina, de la lavandina y de la lejía, que conocen también otros, ¿no? Con ese nombre, es contraproducente y pueden revisarlo. A veces es mejor tal vez lavarlo simplemente con agua, que mitigue un poco el mal olor, pero no abusar de este tipo de residuos, de este tipo de elementos de limpieza más bien. Un pilar fundamental para lo que es el manejo y también el control y monitoreo de nuestras plantas, incluso del diseño como partida de la métrica de nuestros inputs o entradas de materiales, es sin duda alguna una báscula. Hay muchos municipios que dicen es muy caro, que no tengo muchos carotos y no me interesa construir o adquirir una báscula. Pues para ellos hay opciones más económicas como las básculas portátiles. Aquí un ejemplo que permiten manejar nuestra planta con todas de la ley, registrando los ingresos y también obteniendo reportes que hacen que nuestra operación de la planta sea demostrable, ¿no? En números y en registros, en este caso de básculas, ¿no? Algunos equipos, en este caso alternativas tecnológicas para lo que es el triturado de fracción vegetal, el mezclado de fracción vegetal con FOR, la fracción orgánica de residuos municipales que decíamos, en versiones estacionarias, móviles, mayores capacidades, ¿no? Y esto es muy lindo de conocer que varias plantas de Bolivia ya han adquirido estos equipos, ¿no? Ha habido ese salto hacia la aplicación de equipos ya más orientados a ganadería, a preparación de alimentos para ganado, que en este caso las mezcladoras de pienso que aquí tenemos son ideales para el trabajo en una planta de compostaje, ¿no? Y en el caso de trituradoras, sí se han tenido problemas, el tema de cuchillas es sobre todo lo que falla,
pero una recomendación nos pasó en el municipio de Vinto, de que no nos animemos de entrada a hacer trituradoras caseras, tal vez, bueno, podemos hacerlo, todo es prueba y error, pero sobre todo tal vez apostar a marcas que ofrecen buenos materiales, ya que son elementos de corte a altas revoluciones por minuto, ¿no? Entonces se necesitan buenos materiales y qué mejor que sea una trituradora de buena marca, ¿no? Aquí pasamos a un elemento muy importante, muchas veces mencionado, pero nunca descrito a cabalidad, considero yo. Tenemos aquí el ejemplo de la distribución neumática o de aire para aireación forzada de Tiquipaya. Tenemos aquí dos ventiladores. Y fíjense bien en las ramales de distribución. Tenemos un tubo de distribución que está conectado a válvulas que a su vez se ramifican en tres líneas que recién llegan a lo que son las plataformas, ¿no?, de descomposición. Y fíjense aquí abajo cómo es la distribución. Tenemos aquí una turbina en este punto, pero ya directamente la turbina pasa a este distribuidor horizontal y del distribuidor horizontal ya las derivaciones directamente, ¿no? Obviamente cada uno con sus válvulas mariposa en este caso, en este otro caso también, pero fíjense algo muy importante. La entrada de la turbina no coincide con ninguna de las ramales de distribución y de distribución final del aire. Si nosotros pondríamos este ramal de la turbina en la misma línea de una ramal de distribución, esa rama sería beneficiada con mayor caudal de aire por el tema de distribución por accesorios o los codos y todo ello, ¿no? Entonces, el modelo correcto es ponerlo de esta manera y evitar estas ramales o estas válvulas y posteriores ramificaciones que hacen que, en realidad, lo único que hacen es que se distribuya mal el aire y se pierda caudal, se pierda mucha presión. Sería mejor que estos ramales se conecten directamente a este distribuidor horizontal, y ahí sí, tal vez podríamos tener válvulas tipo compuerta. Es necesario evitar el estrangulamiento en los ductos, ¿no? Y ahí en la guía se explica, ¿no? Se va explicando. Como información complementaria, algunos resultados, ¿no?, de nuestra planta modelo de Tiquipaya, algunos parámetros de análisis de laboratorio de materia seca, pH, conductividad. Y esto es muy importante porque esta planta logró un compost de clase A, gracias a pruebas que se hicieron en Cochabamba y también en Cataluña, Barcelona, y se logró esta calidad de compost. Es un resultado muy bueno. Todos los umbrales de metales pesados, que es sobre todo lo que define la categoría, no han sido rebasados, ¿no?, con el trabajo de Tiquipaya, y es muy importante eso, destacarlo también acá, de que se ha podido y se puede lograr buenos resultados con emprendimientos de carácter público, ¿no? Y finalmente tenemos un checklist para un control interno o externo dentro de esta guía para lo que es ya una visita, por ejemplo, a una planta o una inspección por la gobernación o por la alcaldía a una planta de compostaje, ¿no? Aquí hay algunas preguntas donde se especifica, ¿no?, información general de la planta, tráfico y áreas de compostaje, equipos, instalaciones, y, por ejemplo, ¿no?, en equipos e instalaciones está disponible la maquinaria necesaria para la carga de trabajo, los operadores portan EPPs o dispositivos de seguridad, se limpia periódicamente la planta, existe una oficina de documentación y administración, el personal es entrenado con regularidad y de forma adecuada, o estas otras, ¿no? La planta está debidamente cerrada o protegida, o sea, hay un cerco perimetral o una malla olímpica, existe un plan de operación de la planta elaborado en los últimos 3 años, muy importante. Las áreas de almacenamiento y recepción están claramente delimitadas, o sea, los letreros y la señalización, la sectorización, ¿no? Y esto hace una especie de checklist que se aprovecha muy bien al momento de controlar la operación, ¿no? Es muy importante reconocer de que estos trabajos, estas guías están ahí, concluidas, y están esperando su publicación oficial por el ministerio, ¿no? Y se los adelanto porque fue un trabajo realizado por mi persona, bueno, y
con el apoyo de la Agencia de Residuos de Cataluña. Bueno, y ahora les voy a mostrar una experiencia que tuvimos en la ciudad del Alto hace ya varios años, por eso la calidad del video, mil disculpas. Este es un equipo que hicimos para la ciudad de Sucre, es un trommel en que, si ustedes se habrán fijado en anteriores diapositivas, se caracterizaba por tener un sistema de transmisión que no involucra ejes ni ningún tipo de correas hacia este tambor. Simplemente se usa una impulsión por ruedas que se ponen por debajo del trommel y eso permite un movimiento. Antes de que escuchemos la explicación de Guillermo, con quien habíamos construido esta máquina, a un precio muy accesible, ¿no? El Alto, recuerdo que no pasaba de los 11.000 bolivianos, era un trommel para una capacidad de 1 tonelada hora, si no mal recuerdo. Y bueno, es que el movimiento de rotación de un trommel, de un tambor de trommel, es el ingrediente secreto o el factor clave para que se haga un cribado, cosa de que se logre un movimiento de cascada, ¿no?, en los residuos y que permitan un cribado bueno, un cribado suficiente para el material. Bueno, escuchemos a nuestro compañero Guillermo entonces. Le cuento que podemos apreciar el video, Marco, pero no se escucha fuerte. Bueno, me indican que no se escucha el audio, pero Guillermo prácticamente está explicando que este es un trommel de 2 HPs de potencia en motor en baja, un sistema de transmisión de poleas, un tren de transmisión. Eh, la longitud del trommel de 2 metros 30 centímetros y que es una construcción ligera, ¿no? Materiales ligeros, perfil o planchas de costanera, y que, bueno, se realizó esto en la gestión de 2013 para el municipio de Sucre. Bueno, ahí también vemos en este caso, el tolvín de descarga, ¿no? Que gracias a la vibración del mismo motor no se colmata con materiales finos, ¿no? Se ha hecho en el Alto y ha funcionado bastante bien, ¿no? Teníamos un prototipo anterior de la planta de compostaje del Alto que recibía residuos de Villa Dolores. Era un trommel con ruedas, era móvil, ¿sí? No era estacionario como este, pero era mucho más pesado, los materiales eran mucho más robustos y no eran tan funcionales porque en el momento de ya operarlos, pues
se atascaban por el mismo peso, se dañaban los rodamientos, los ejes, y bueno, esa es un poco la experiencia que teníamos para mostrar, ¿no? En esta oportunidad. Y con eso hemos terminado. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les sirva a algunos en el trabajo también de estar en la iniciativa de implementar proyectos de reciclaje, de compostaje, de separación y clasificación. Hay muchas otras plantas más que podríamos tocar, pero el tiempo es corto. Además, creemos de que deberíamos primero enfocar, como dice la ley 755, el aprovechamiento de los residuos orgánicos, de los residuos reciclables, y un poco nos hemos dejado guiar por eso para esta primera presentación. Bueno, muchísimas gracias. Si hay algunas consultas, estoy atento. Gracias a usted, ingeniero Marco. Y bueno, le leo la consulta de Fernando Rojas. Siendo que la caracterización es estacional, ¿recomienda usted alguna metodología para la proyección de la misma según el comportamiento del clima de manera actual? El cambio climático me dice, tal vez. Bueno, en realidad, lo más práctico y lo más fácil es agarrar el historial del relleno sanitario si es que se lo tiene, y si no, en caso contrario, hacer muestreos por estaciones, ¿no? Unos 4 recomendaría por una o 2 gestiones, y tratar de incorporarlos en un estudio, ¿no? A veces el estudio de caracterización tiene un periodo de ejecución de 2 meses, pero siempre se tiene acceso en las ciudades grandes donde el dimensionamiento y la medición es muy importante, siempre se tiene estos registros históricos. Yo creo que esa sería la solución. A veces incluso se habla de que más que hacer un estudio de generación y caracterización, deberíamos de poner una báscula, ¿no? En el municipio, cosa que nos traería resultados más fidedignos, ¿no? Porque a veces también los métodos estimativos que se dan según la NB 743 a veces no representa, digamos, una certidumbre, ¿no? Ok, Vilma pregunta, en Sucre tenemos poca fracción vegetal y es muy dificultoso poder controlar olores. ¿Cómo podríamos manejar de mejor manera? Sí, alguna vez también para el Alto habíamos pensado eso, ¿no? No, en el Alto sí, más que en Sucre, eh, no tenemos fracción vegetal, no hay ramas, no hay poda. Eh, para temas de lo que es la aireación, habíamos pensado en pellets de plástico, ¿no? Pellets de plástico que podíamos comprar, y material de polietileno de alta densidad, que sea un material que no desprenda tóxicos, ¿no? En contacto con agua y humedad y residuos orgánicos. Pero ya para lo que es la relación carbono-nitrógeno, tendríamos que sí o sí utilizar acerrín de madera no tratada, o tal vez poda fina o paja que podríamos tener, así viendo también las tablas de relación carbono-nitrógeno que habíamos visto en algunos cursos anteriores, que seguramente muchos de los participantes pudieron estar ahí. Podríamos hacer este tipo de soluciones. Pero en el caso de Sucre, yo plantearía principalmente de que se haga un convenio con áreas verdes, ¿no? Con la empresa de áreas verdes, y que se pueda llevar los residuos de poda, de mantenimiento de áreas verdes, hasta lo que es la planta de compostaje de Esperanza, ¿no? Iván dice, inicialmente se mostraba el plano de la planta de tratamiento de Tiquipaya. ¿De cuánto fue el costo de inversión para la implementación de esta planta y si actualmente opera a su misma capacidad? Bueno, justo tenemos aquí algunos datos de la planta de compostaje de Tiquipaya. A ver, permítanme. Bueno, costos de inversión acumulado hasta el 2008, si no estoy mal. Sí, gran total, 1,7 millones de bolivianos, redondeando.
1,7 millones de bolivianos en lo que es costos de inversión de la planta de compostaje, ¿no? Sí, involucra infraestructura y equipo y maquinaria. Involucra, sí, perdón. Ahora, sobre la capacidad, sí sabemos de que la planta continúa manteniendo ese ritmo de operación, y ahora estábamos hablando ya de unas 8 toneladas, ¿no? En este caso se maneja eso. No tengo ahorita acceso al dato exacto, pero en otro trabajo que hicimos de diagnóstico del estado del arte, ahí tenemos detalles no solo de Tiquipaya, sino también de varias plantas. Bueno, lo compartiremos en algún momento. Si quieren, nos hacen la solicitud y la podemos compartir, dado que es un documento todavía no publicado por el Maya oficialmente. Bueno, Denis García pregunta, para las plantas de aireación forzada, ¿cuál sería el dimensionamiento y horario de funcionamiento de las bombas de aire? Bueno, podemos hacer un cálculo, hay un procedimiento, hay un cálculo que se hace por el diámetro, la longitud de las ramales de distribución y también el diámetro nominal de la tubería. Para darles un monto o una cantidad exacta, tendríamos que tener datos de la longitud de las pilas, la altura de las pilas, la capacidad, la potencia de las turbinas, pero existe un tratamiento o en un procedimiento de cálculo. Básicamente consiste en regular unos temporizadores, ya sistema eléctrico de instalación de las turbinas, que permitan, por ejemplo, de cada 60 segundos funcionar unos 20, 10 o 12 segundos, ¿no? O de cada hora funcionar 10 minutos. Podemos hacer diferentes configuraciones, pero no es constante, obviamente, no es constante. Ok. Marcelo Delfín consulta, ¿cuánto es el costo de procesamiento de compost por tonelada si hay algún rango? Sí, sí, bueno, si me esperan, voy a acceder a este documento que justamente lo habíamos hecho en la gestión pasada y les voy a leer algunos precios. Si podemos pasar a otra pregunta mientras tanto, por favor. Claro, si alguien quiere usar el Buenas micrófono noches. igual. Claro, Marcelo Delfín te saluda, Marco. Una duda que nosotros operamos acá en Santa Cruz, tenemos una planta igual de aproximadamente entre 5 toneladas al día como proyecto y le hemos levantado a 10. En alguna oportunidad hemos hecho hasta 30 toneladas por día, con todos los problemas que tú has comentado, ¿no? Porque son experiencias, cada residuo es diferente, las condiciones, las muchas variables que hay que controlar. Sin embargo, en una reunión que tuvimos con el presidente de nuestra compañía, nos dice, ¿y este compost ustedes lo van a usar? Y dice, no, sí, pero para nuestros sellados del relleno sanitario, ok, dice. Porque en Brasil, él comentaba de que por más que allá hay una empresa que se llama Organosolvi, por más que hacen solo de residuos, incluso por decirte bagazo, de la caña de azúcar, el arroz, cosas muy seleccionadas de residuos industriales, aún así tuvieron un problema legal porque cuando enviaron ese compost para ya producto final, presentó algún bacteria, no tanto metales pesados como justamente tú comentabas en tu tabla, ¿no? Sino bacterias, salmonella, alguna, no recuerdo bien el nombre, y eso no les generó, pero hubo un miedo, una susceptibilidad de una demanda legal de parte de los usuarios finales. Y ahí es donde creo que Ya. Bolivia todavía nos está faltando afinar lo que tú comentabas, ¿no? Un tema normativo sobre qué rango nosotros vamos a trabajar para justamente, ok, yo quiero este rango, voy a alcanzar a este uso, a esta aplicación y este va a ser mi nivel de compost. Por lo tanto, eso va a depender, creo yo, también de el nivel de esfuerzo que uno le va a colocar ahí, lo que comentaba Sucre, ¿no? Yo no tengo poda, entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, ¿a qué nivel de calidad yo debía llegar, no? Y eso no sé cómo ustedes en tu experiencia, cómo ustedes lo han visualizado así, ¿no? Gracias. Sí, bueno,
como una buena noticia de las gestiones que se han desarrollado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, tenemos ya muy trabajado un proyecto de NB o norma técnica, según la institución con la que logremos aprobar esto, para la operación de calidad en cuanto a lo que es producto y proceso en la elaboración de compost. Y ya les digo, incluso esta guía que les iba mostrando está basada en esa norma técnica. Se ha socializado con la red de compostaje. Lastimosamente ya no se han seguido los procesos, los trabajos, pero supongo que se los van a retomar y en algún momento vamos a continuar desde donde estemos para poder aprobar esta norma, pero está prácticamente para una revisión final, algunos detalles. Es muy, muy importante que en esa norma, por ejemplo, ya te da lo que son los umbrales, ¿no? De contaminación, de contaminantes biológicos, de contaminantes como metales pesados. Y bueno, es muy, muy importante de que se valore el compost, sobre todo el compost que se elabora a partir de residuos orgánicos recuperados de producción ecológica, de producción nativa, de producción originaria. En este caso, si hablamos de bagazos, de grandes extensiones de caña de azúcar, de arroz, de soya, estaríamos entrando ciertamente a un tema de monocultivo, ¿no? Donde el abuso de abonos minerales, la salinización del suelo y otros factores hace de que también el material no sea de muy buena calidad. Sin embargo, Delfín, o Marcelo, perdón, cuando tenemos ya el proceso biológico del compost, es una remediación en todo sentido. Tenemos un producto que va a nutrir los suelos y va a hacer florecer la actividad microbiológica de ese suelo. Y leíamos en alguna nota anteriormente que el compost es un cóctel de vida para el suelo prácticamente. O sea, independientemente de que tenga salmonela, E. coli, semillas de malezas, etcétera, en realidad el compost siempre va a ir a darle una mejor calidad al suelo, sea lo que pase. En todo caso, no hay mucho temor por el tema de la E. coli y la salmonela, porque si el compost se hace bien y se somete a una temperatura que está normada ya en este anteproyecto de norma técnica por tiempo y según tipo de proceso que se le dé, sistemas abiertos, sistemas cerrados, cuántos días, cuántas horas, es que se garantiza que estos patógenos, estos elementos no deseados, pues no sobreviven. Y si es que lograsen pasar, en el caso de la producción de alimentos, el tema de la E. coli y todo aquello, lo discutimos con Ramón Plana, que es un doctor que nos asesoró en el tema de compostaje, muy, muy destacado allá en España, nos decía que tampoco es tan dañino que tengas, digamos, un producto, porque sabemos que solo las de tallo corto son las que se logran contaminar, ustedes saben, ¿no? Tal vez mucho más que mi persona. Sin embargo, es mucho más importante el tema de metales pesados por su bioacumulación y porque, a pesar de ello, el compost también permite la precipitación de lo que son los metales pesados. Cuando se tienen, por ejemplo, compostaje de naranjas, de limones y de varios productos que tienen en realidad ácido cítrico, pues se logra controlar el tema de metales pesados. También es una cosa novedosa que recién habíamos visto y estábamos planteándolo incluso para tratamientos de otro tipo de residuos. Sin embargo, suponemos que a partir de esa aprobación podamos también seguir adelante. Lo que nos tiene contentos y como puntales de que en Tiquipaya hemos conseguido una calidad A y que se está comercializando, Marcelo, en productores, floricultores, productores de alimentos allá en Cochabamba. Entonces, lo mismo esperamos de Santa Cruz, que a pesar de que hay estas dificultades, pues podemos seguir avanzando. Es muy importante que el proceso esté cargado de bacterias, de
vida en realidad, ¿no? Que se logre ese proceso biológico que tanto se espera. A veces se comercializan compost poco madurados y evidentemente, ¿no? El proceso no está completado. Bueno, y también considerando tu pregunta anterior, estamos ingresando ya el documentito que teníamos y el costo, como conclusión, ¿no? El costo promedio de producción de fracción orgánica de residuos municipales hasta compost terminado a 2019 es de 363,84 bolivianos por tonelada, ¿no? El precio de comercialización del compost, estos son datos preliminares que los estamos compartiendo con ustedes, un precio medio de 574 bolivianos, que sería en todo caso el costo de tonelada, no de metro cúbico, no lo confundan. A veces se manejaba el precio de 120 bolivianos por tonelada en Tiquipaya, pero no, en realidad lo hemos corroborado y es por metro cúbico ese precio, no por tonelada. Y esos serían los resultados que habíamos obtenido de haber sistematizado información de aproximadamente 19 plantas de compostaje aquí en Bolivia. Sí. Bien, Nicole Torres le pregunta igual sobre el precio y si cuál sería el procedimiento para la venta de compost, si debería estar definido en alguna ley municipal. Bueno, sí, en realidad hay actualmente en el caso de Tiquipaya, por ejemplo, una forma, ¿no?, en la que ellos comercializan su producto. En la planta de compostaje de Tiquipaya se comercializa a personas particulares que generalmente ya conocen los beneficios del producto o bien son aportantes de materia orgánica para la compostera. Hay precios, ¿no?, por quintales, por metros cúbicos. En este caso, el compost fino se vende el metro cúbico aquí, tenemos registrado a 200 bolivianos, el quintal a 20 bolivianos, el compost grueso, el quintal a 15 bolivianos, el metro cúbico a 120 bolivianos, lo que decíamos, ¿no?, anteriormente. El cliente particular, previamente a la compra, solicita un comprobante de liquidación extendida y autorizada por el técnico responsable de la planta o por las oficinas de HITS municipal. Luego, con ese comprobante de autorización, se dirige hasta las oficinas de recaudaciones de la alcaldía, paga el precio por la compra de compost, la alcaldía emite una boleta de pago, con lo cual el cliente puede recoger el compost. Se ha despachado este compost incluso en camionetas, en carretillas, ¿no? Y otros usuarios son, por ejemplo, unidades municipales, beneficiarios de donación de abono, por ejemplo, ¿no? Esto es una figura interesante. La donación de abono a todos los beneficiarios es previa solicitud escrita y solamente se la realiza una única vez. Este compost es donado para trabajos de reforestación, de áreas verdes, de alguna organización, de una OTB, como también unidades educativas que manejan huertos ecológicos. Por la experiencia que tenemos en Cochabamba, no sabemos en realidad cuál es la situación en Riberalta, por ejemplo, pero hay una demanda, sobre todo por productores de flores, buscan estos productos. Es más, cuando algún camión va hasta estos productores y ofrece estiércol o abono de animal, pues ellos ese rato, ¿no?, se avivan y compran, y esto lo hemos podido ver en campo. Entonces, de repente sería de hacer también, como decíamos, ¿no?, algunas alianzas estratégicas con proyectos o programas de reforestación donde del presupuesto de estos programas pues se pueda también canalizar un ingreso para la planta, para el municipio. Y hay que crear mercado, ¿no? Hay que publicitar, hay que hacer marketing y en todo caso considero que para Riberalta, por ejemplo, donde no hay mucha necesidad de tal vez fertilizar el suelo con estos bioabonos, pues es un poco más difícil, ¿no? Ciertamente. Gracias, ingeniero. Y por último, le consultan cuáles considera que deben ser las consideraciones más importantes para operar las plantas de compostaje en el actual contexto de emergencia sanitaria por el COVID. Bueno, evidentemente los residuos orgánicos son vectores, ¿no? Pueden contener eh, al, al- al famoso COVID, ¿no? En todo caso, se garantiza que cuando
hay una selección en origen y esta se entrega de forma adecuada en bolsas, bajo lo que es, digamos, el protocolo de recepción de residuos, pues hay cierto riesgo, realmente sí, incluso considerando que todos los días vemos pasar el carro basurero aquí en La Paz y decimos, ¿no? Entre nosotros, es súper, súper seguro que en esa caja compactadora está yendo el virus, ¿no? O sea, es así, es la realidad. Pero podríamos habilitar seguramente algún sistema, ¿no? Alguna pila específica para recibir los residuos y esta pila que esté ya en la etapa termófila, donde estemos alcanzando 60 grados centígrados y ponerlos en ese lugar de manera preventiva para luego recién proceder a manipularlos de manera más segura. Eso es lo que se me ocurriría, así pensando en voz alta, ¿no? Por otro lado, siempre, ¿no? La protección, el tema de lo que ya está en boca de todos, ¿no? El tema de guantes, de barbijos, qué mejor si fuesen barbijos de marca que garanticen, ¿no? La filtración del aire. Sin embargo, eh, estamos sujetos también a continuar con el trabajo y los servicios, ¿no? Es en realidad una situación muy precaria la que estamos viviendo actualmente. Básicamente es eso, ¿no? Como no son actividades también de necesidad extrema o esenciales, puede plantearse también parar las plantas en todo caso, ¿no? Y dejar de recibir por lo menos un tiempo estos residuos. Marco, una consulta. Sí, buenas Te noches. habla, buenas noches, ¿cómo estás? Te habla Vilma de Sucre. Quería hacerte una consulta. Cuando salga la normativa de compost, ¿qué va a pasar con los que no podamos tal vez llegar a los parámetros? Porque seguramente va a salir con parámetros. No vamos a poder comercializar. Bueno, aquí en Sucre, como te comentaba hace un momento, tenemos el problema con olores, pero bueno, por el proceso que se hace hasta ahora no hemos tenido un mal compost. Más bien es, creo, uno de los mejores que tenemos. Pero si algún parámetro no tuviéramos, como indica la normativa, ¿qué pasaría? Al no poder comercializar, tal vez nos vamos a quedar como un pavón, con mucho compost. ¿Cómo haríamos eso? ¿O cómo se va a manejar eso? Sí, bueno, primero indicar que los parámetros que están identificados y determinados en esta norma son, en inicio, son abiertos, ¿no? O sea, por ejemplo, no hay mucho requerimiento para plantas pequeñas que estén por debajo, si no mal recuerdo, de 10 toneladas día. Eso ya es un grado de libertad muy grande para las pequeñas iniciativas o plantas piloto o medianas plantas que podríamos considerar así. Por otro lado, los parámetros que se están viendo son en realidad parámetros exigentes para un compost de clase A que se pueda utilizar directamente en producción orgánica. Si no alcanzamos esos parámetros, ese compost puede usarse en áreas verdes, puede usarse en producción de alimentos de manera convencional, pero para producción orgánica y tener certificados verdes, ¿no? De instituciones verdes que trabajan, habíamos visto anteriormente que hay instituciones que certifican Policer, si no me equivoco, aquí en Bolivia. Para ese tipo de mercados sí o sí necesitaríamos cumplir la NB. Para otro tipo ya de aplicaciones, la norma misma es más flexible. Esa sería la salida que le hemos dado práctica y operacional, funcional a nuestra norma, que repito, es todavía un anteproyecto, ¿no? Y obviamente también seguramente en el proceso de implementación está pendiente también el Consejo Sectorial de Coordinación Sectorial para Residuos Sólidos que la ley 755 dictamina, pero este ente entiendo yo de que podría también actualizar, modificar y adaptar las normas que vayan saliendo, tanto para residuos especiales como residuos orgánicos, para que no sean un problema en lo que significa el trabajo de estas plantas. Todo es un trabajo de ajuste, sin embargo, de entrada de partida ya hemos considerado aquel. Ok, ok.
Ingeniero, muchas gracias por su tiempo, por su presentación. Le hago extensas las felicitaciones y los saludos de toda parte del país. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias por el apoyo a la consultora ISOAM también, ¿no? Muchísimas gracias y ha sido un placer. Muchas gracias y buenas noches. Que tenga buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Recordarles que el día de mañana a las 4 está programado cierre de botaderos y monitoreos ambientales a cargo del ingeniero Marcelo Delfín.